Bienvenidos sean todos al repaso semanal de la lección de la escuela sabática. Lección número 11, bajo el título El anhelo de Dios en Sión. Comencemos nuestra lección leyendo el Salmo 42 en la versión de la traducción actual. ¡Qué hermosas palabras! Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Día y noche me he bebido mis lágrimas. Mis enemigos no dejan de decirme, ahora sí, tu Dios te abandonó. Cuando me acuerdo de esto, me invade el sufrimiento. Recuerdo cuando iba caminando hacia tu templo, guiando multitudes. Recuerdo las grandes fiestas y los gritos de alegría cuando tu pueblo te alababa. Pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré. Me siento muy angustiado y por eso pienso en ti. Las olas de tristeza que has mandado sobre mí son como un mar agitado, son como violentas cascadas que descienden de los cerros de los montes de Hermón y Mizar y se estrellan en el río Jordán. Te ruego, Dios de mi vida, que de día me muestres tu amor y que por la noche tu canto me acompañe. Tú eres mi protector. ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Sus burlas me hieren profundamente, pues no dejan de decirme, ahora sí tu Dios te abandonó. Pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador. Solo a Él alabaré. No hay razón para inquietarnos, ni tampoco para preocuparnos. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Comenzamos con la primera parte de nuestro estudio, Dabar, palabra. El Salmo 42:1 dice lo siguiente: como el ciervo ansía las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Este verso expresa un intenso anhelo de la presencia de Dios. Y a través de imágenes que evocan un paisaje seco y desértico, por donde deambula un ciervo, un venado, en busca de agua y alimento, nos muestra a nosotros cómo el alma de David estaba ansiosa, deseosa, clamaba por la presencia de Dios. No hay cosa más anhelante que desear la presencia de Dios en nuestras vidas. Aquí también encontramos en este versículo que la palabra hebrea nefesh, traducida como alma, al final del Salmo 42:1 y al principio del verso 2, se refiere a todo el ser, al ser humano completo. Alma es igual a ser humano. No existe una entidad separada del cuerpo. En Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida, en un ser humano, en un alma viviente, en un nefesh. Es el aliento de Dios lo que da vida. El significado primario de la palabra hebrea nefesh es garganta, la parte del cuerpo que se utiliza para respirar, comer, beber. Sin embargo,
la palabra nefesh hace referencia a todo el ser humano. El ser humano es un ser integral. No existe una separación entre cuerpo y espíritu, sino que somos una unidad indivisible. Somos un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen de un ciervo, de este animalito jadeante en busca de agua, dibuja una escena de una situación de amenaza existencial para el animal. Esto tiene mucho sentido en el clima semiárido de Israel, allí en el Antiguo Testamento, donde este animalito para sobrevivir necesita urgentemente agua, este líquido vital. El salmista está buscando algo más que este líquido preciado para la vida en busca de Dios. Él quiere la presencia de Dios. Él desea que Dios esté constantemente a su lado y él buscar todo el tiempo la presencia de ese Dios maravilloso. En la segunda parte del Salmo, el agua es abundante y se precipita en las cascadas desde el monte Hermón al norte de Israel. Aquí las aguas son abundantes como las olas y crecientes mareas. Tanto el ciervo jadeante en busca de agua como las aguas amenazantes son imágenes del anhelo que tiene el salmista de Dios, de estar en su presencia. El Salmo 42 está lleno de referencias también al santuario y la necesidad del salmista de encontrarse con Jehová en la presencia de su santuario. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Allí en el verso 2. Esta expresión se utiliza en relación a las fiestas anuales que se hacían en el santuario. Luego lo recuerda cuando yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios durante una gran celebración, allí en el verso 4. Por otra parte, el rostro, en hebreo pané, que se menciona en el Salmo 2 veces, es repetido en forma de estribillo, refiriéndose al semblante del salmista. Es un rostro que transmite el encuentro con Dios, que cambia y transforma. Así sucedió de la misma manera con Moisés en el monte Sinaí, en Éxodo 34. Cuando el salmista se encuentra con la presencia de Dios, su rostro es transformado y resplandeciente. Ese rostro está lleno de vida y de paz y de haber estado en la presencia de Dios. La búsqueda del rostro, pané, ese rostro de Dios, se traduce como presencia, encontrarse con la presencia de Dios en su santuario. No existe algo más glorioso de estar en la presencia de Dios, en el santuario de Dios. El mismo Salmo 63 utiliza la misma imagen de la sed en una tierra reseca para describir el anhelo de estar en el santuario de Dios. Dice el Salmo 63, Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada, mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias, con deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Anhelar a Dios, estar en su presencia, ir a su santuario, eso es el significado de la vida. Renueva todo el alma, todo el ser y transforma toda nuestra vida. No existe más, una cosa más gloriosa, algo tan extraordinario como buscar la presencia, el rostro de Dios en nuestras vidas. Entramos en la segunda parte de nuestro estudio, Pesher, que significa interpretación. En el año 586 a.C., un suceso desgarrador marcó la historia de Jerusalén. El rey Nabucodonosor de Babilonia destruyó el majestuoso templo de Salomón. Los sobrevivientes de este ataque contemplaron horrorizados cómo las llamas devoraban el precioso edificio, que para ellos no solamente era el centro de adoración de la nación, sino también la misma morada, la presencia de Jehová. Este desastre parecía inimaginable, ya que el templo se había convertido
en un talismán o en un amuleto de la suerte para la gente. Así lo concebían ellos tristemente. El profeta Jeremías había advertido repetidamente al pueblo sobre la peligrosa confianza que depositaban en un edificio en lugar de confiar en Dios. En Jeremías 7:4 se le insta a todo el pueblo a no confiar en las palabras que proclaman con respecto al templo. Ellos decían, Jeremías decía, no confíen en las palabras de los engaños, diciéndoles, esto es el templo del Señor, nada menos que el templo del Señor. Aquí está el templo del Señor. El resultado de la destrucción fue desolador. Todo lo que quedó del majestuoso templo fue madera carbonizada y ruinas. Este evento desencadenó un profundo dolor en el salmista y en la comunidad judía, llevándolos a formular dos preguntas que resuenan a lo largo de la historia humana. ¿Por qué? Verso 11 del Salmo 74. ¿Y hasta cuándo? El verso 10 del Salmo 74. La primera pregunta aborda la cuestión de la teodicea, la justicia de Dios ante el mal y el sufrimiento humano. La respuesta se encuentra en el Salmo 73, donde el autor descubre al entrar en el santuario por qué los justos sufren, mientras los que prosperan, los prosperados, son malvados, la gente que hacen mal. ¿Por qué? En el verso 17 declara, solo cuando fui al templo, en la misma presencia en el santuario de Dios, entendí lo que pasará con los perversos, con los malvados. El santuario de Dios, su presencia, se convierte en el lugar donde se revela la verdad de su palabra. Este espacio narra la historia de la salvación y apunta claramente al sacrificio de Cristo y su obra expiatoria desde el principio hasta el fin. Así, el dolor y la desolación encuentran su respuesta en la conexión directa con Dios, quien revela su justicia y sus propósitos en su presencia. En la presencia de Dios en su santuario se revela toda la verdad y no nos permite a nosotros desesperarnos con respecto a cuál será el resultado final del mal, el sufrimiento y el dolor humano. Confiar en Dios y comprender su plan perfecto y justo, eso genera una paz al corazón, una seguridad y un equilibrio indescriptible. Si miramos desde una perspectiva humana y terrena, no tiene sentido lo que sucede en la historia de la humanidad. Pero si observamos el plan de Dios, lo que sucede cuando Dios manifiesta su plan allí en el santuario con respecto a la salvación, a la obra redentora, esto entonces recobra sentido. Porque la maldad es temporaria. El mal tiene fecha de vencimiento, pero Dios y su salvación son para siempre. El bien triunfa sobre el mal y las glorias de la vida eterna no pueden ser comparadas con las tristezas temporales de este mundo. Todo tiene sentido cuando confiamos en Dios. En su presencia comprendemos su plan de amor por nosotros. Comprendemos y entendemos el plan de la salvación y la redención para nosotros los seres humanos. Finalmente, el bien vencerá. Jesús será triunfador y viviremos con Él para siempre felices. Entramos en la tercera parte de nuestro estudio, Edut, testimonio. El templo ocupaba un lugar central en la vida del antiguo Israel, siendo el epicentro de su identidad como pueblo de Dios y la comunidad de fe. Desde una perspectiva teológica, este edificio tipificaba a Jesús, al Mesías. Más allá de ser una simple estructura física, el templo desempeñaba roles fundamentales en la vida cotidiana y espiritual del pueblo. Era un espacio donde las oraciones encontraban respuesta, donde las dudas se disipaban y donde se impartía justicia. Además, el templo se convertía en un escenario de celebraciones anuales, marcando momentos importantes en la tradición y en la adoración del pueblo. Pero sobre todo,
Era un lugar donde se buscaba y se encontraba a Dios, consolidando la conexión espiritual con la divinidad. En resumen, el templo no solo representaba un punto geográfico, sino un espacio vital donde se experimentaba la fe diariamente. Desde resolver asuntos prácticos hasta vivir momentos trascendentales con respecto a la comunión con Dios. El templo era el corazón vibrante de la experiencia espiritual del antiguo Israel. En el santuario, hoy el santuario sigue estando en el centro teológico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El santuario está entrelazado con los orígenes de la Iglesia. El santuario transmite las creencias fundamentales de la Iglesia y es crucial para la comprensión de la escatología, es decir, los acontecimientos finales. El santuario es un ancla teológica importante para la Iglesia que ahora vive en los últimos días. Como lo expresa allí Hebreos 6, 19. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. El colocar y usar el santuario en el centro de nuestra comprensión teológica y de toda nuestra doctrina, y ir un poquito más allá de la lectura superficial y comprender todo lo que transmite el santuario, es sumamente importante para nuestra vida espiritual. El santuario transmite el mensaje completo, transmite la plenitud del mensaje de salvación. Ese Jesús que nace, que vive, que muere, que resucita, que asciende, que intercede a la diestra del Padre en estos momentos en el cielo, en el lugar santísimo, que muy pronto volverá por segunda vez. El Salmo 42:1, como el siervo ansía las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Este verso expresa un intenso anhelo de la presencia de Dios a través de estas imágenes. Nosotros también anhelamos esa presencia de Dios, que lo encontramos en el santuario. Dios está en su santuario en estos momentos. No el santuario terrenal acá en la tierra, sino el santuario celestial. Él está en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. En estos momentos, Él está limpiando pecados, perdonando pecados, restaurando vidas, anotando a las personas que quieran estar en el reino de los cielos. Él está ahora anotando a esas personas en el libro de la vida. Por lo tanto, nuestro testimonio debe ser impartirle al mundo la seguridad de que hay un Jesús en estos momentos, intercediendo a la diestra del Padre, ofreciendo oportunidad de salvación. Así como el salmista anhelaba la presencia de Dios, nosotros debemos de anhelar su presencia en la verdad revelada en la Biblia, en la Escritura, y que sea la Biblia la que nos transmita la verdadera enseñanza, el verdadero mensaje de la salvación. Y allí encontraremos a ese Dios que se revela y que ilumina nuestro rostro, que nos permite a nosotros impartir esta verdad absoluta de la salvación en Cristo y que la podemos compartir con otras personas que tanto necesitan. Nuestro testimonio hoy debe ser asistir asiduamente a su templo, formar parte de la comunidad de la fe, aunque haya muchas personas que digan, no necesito una iglesia, no necesito formar de un cuerpo de creyentes. Eso es una mentira, un error, porque Jesucristo dio la vida por la iglesia. Jesucristo murió por su pueblo. Jesucristo estableció su iglesia. Él es la piedra angular. Y todas las doctrinas fundamentales de la iglesia a través del santuario son clara manifestación del plan completo de la salvación. Que tu vida y mi vida sean un testimonio fidedigno, que aunque el mundo se está tambaleando,
hay tantas mentiras, hay tantos engaños. Nosotros estamos seguros y confiados en la presencia de Dios, participando juntos de la comunidad de la fe, asistiendo al templo para recargar las baterías espirituales, tener un encuentro íntimo y personal con ese Dios que se manifiesta, y que nosotros podamos compartir este mensaje de alegría, de felicidad a tanta gente que lo necesita. Que ese sea nuestro testimonio de vida. Entramos a la última parte de nuestro estudio, Tejilín, alabanzas. Y vamos a leer las estrofas del himno 432 del Himnario Adventista. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré, sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera, para siempre a ti, Señor. En medio de un mundo secular, donde la vorágine consumista y el egocentrismo nos rodean, surge una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestra alma. ¿Anhela nuestra vida a Dios? Nuestro nefesh, nuestro ser, nuestra vida toda, lo que somos, ¿busca la conexión divina? Reflexionemos juntos. Nada en este mundo logra saciar, llenar o completar el anhelo interior. La ansiedad y la insatisfacción se entrelaza en una danza constante dentro de nosotros. Las personas, en una búsqueda sin sentido, corren de lugar a otro, viendo cómo la corta vida se escapa entre sus dedos, sin encontrar aquello que realmente anhelan. Sin embargo, aquí está la verdad que transforma vidas. Solo Dios tiene el poder de saciar y de satisfacer nuestra ansiedad y llenarnos de paz. Él es nuestro sustento, nuestra confianza, nuestra seguridad y esperanza. En un mundo que ofrece promesas vacías, Dios emerge como la fuente inagotable de plenitud y paz. Hoy quiero invitarte a dar un paso decisivo, a dejar de correr tras cosas que no nos llenan y a encontrar la verdadera seguridad. No necesitas depender de nada ni de nadie, porque solo Dios es la roca firme y la garantía de vida eterna. Es hora de alzar la mirada, confiar plenamente en aquel que nunca falla. ¿Qué tal si nos rendimos completamente a Dios? No de forma parcial e intermitente, sino de manera total y para siempre. Así como el ciervo ansía el agua, que nosotros podamos anhelar el rostro de Dios. Rindámonos completamente a Él. Creámosle a Él. Confiemos en Él. Él no es temporal. Él es eterno. Él nos ofrece a nosotros una vida eterna. Y esto debemos creerlo, entenderlo, disfrutarlo y vivirlo. Hoy, en este instante, abramos nuestros corazones y permitamos que Dios llene todo nuestro ser, que nos guíe a través de esta vida y que nos llene todo el tiempo con su Santo Espíritu.